Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema: las características de una iglesia en crecimiento. El caso de la iglesia en Sardis, allá en Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6, es el triste ejemplo de lo que puede pasar a una congregación cuando olvida de dónde viene, a dónde va y cuál es su propósito. Pero esos ejemplos están ahí precisamente para ayudarnos a nosotros, para instruirnos. Haremos bien en estar al pendiente de nuestra condición como iglesia de Cristo. La iglesia en Sardis tenía la reputación de estar viva, pero su reputación no armonizaba con su condición en el momento en que el Señor se fija en ella. El Señor dijo al ángel, que es una representación de la iglesia local, en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 1, estás muerto. Pero ¿por qué dijo el Señor algo tan fuerte? Bueno, primero porque las células de este cuerpo eclesiástico no estaban funcionando bien. Mientras que algunos miembros caminaban con el Señor, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, muchos otros habían dejado de funcionar correctamente. En segundo lugar, esta iglesia había dejado de recibir el alimento espiritual correcto. El Señor los exhortó a comenzar a escuchar su palabra y su espíritu una vez más, según los versículos 3 y 6 de Apocalipsis capítulo 3. En tercer lugar, habían dejado de crecer como cuerpo. Sus acciones no correspondían con el conocimiento que del Señor tenían. Finalmente, bien podemos suponer que una iglesia en ese estado se estaba reproduciendo muy poco o tal vez nada. Cuando los cristianos nos volvemos débiles y fríos, entonces dejamos de multiplicarnos. Bueno, cuando comparamos esa situación con la primera iglesia local allá en Jerusalén, vemos una diferencia enorme entre ambas congregaciones. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 nos muestra algo totalmente distinto, algo diferente. Ahí podemos ver una iglesia que estaba viva, creciendo y sirviendo a Dios con fervor. Esta iglesia estaba siendo usada por el Señor para impactar al mundo de su tiempo. A partir de esos versículos de Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47, quiero compartir con ustedes las características de una iglesia en crecimiento. Este texto nos revela ciertas marcas que pueden ayudarnos para hacer un diagnóstico de nosotros mismos y saber si somos una iglesia
viva. O por otro lado, ¿verdad? También si somos una iglesia moribunda. Nos debe de preocupar eso, hermanos. Porque no son pocas las iglesias de Cristo en el mundo que están muriendo. Y no pocas están en estado de coma. Y eso es algo preocupante. Yo no quiero que esta congregación se convierta en una parte de la estadística negativa. Y espero que usted tenga ese mismo sentir que tengo yo. Espero que usted también diga, tenemos que hacer algo para no entrar en esa estadística negativa de iglesias muriendo, de iglesias en estado de coma. Sin embargo, si sucumbimos a una disminución de nuestro entusiasmo y de nuestro compromiso de alcanzar a los perdidos, entonces lo que sucedió a la iglesia en Sardis nos puede suceder también a nosotros. Quiero que seamos una iglesia viva. Y estos versículos nos dicen cómo eso puede ser una realidad. Vamos a analizar juntos entonces las características de una iglesia en crecimiento, según Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y dice la Escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia en crecimiento se distingue por la clase correcta de obras. Hechos 2:42 nos dice eso. Una iglesia en crecimiento se distingue por la clase correcta de obras. En primer lugar, vemos ahí en Hechos 2:42 que este era un pueblo practicante, hermanos. Era un pueblo practicante. Ahí está la palabra perseveraban. Esa es una palabra que describe un pueblo activo. Un grupo de personas que estaban haciendo su trabajo como miembros de la iglesia local. Estaban haciendo grandes esfuerzos por crecer. Ellos querían crecer y ser fuertes en la verdad. Ahí lo dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos hermanos estaban esforzándose por ser doctrinalmente fuertes y capaces. Ellos estuvieron enseñándose unos a otros, estuvieron aprendiendo, estuvieron escuchando la palabra de Dios. Ellos sostuvieron las verdades que les estaban enseñando y no se apartaron de ellas. Ellos tenían una estricta adherencia a las verdades de las Escrituras. Y para que nosotros seamos una iglesia semejante, para que tengamos esa misma característica que tiene una iglesia en crecimiento, debemos hacer grandes esfuerzos para que la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones y los afecte. No basta con oír. Es necesario oír y ser afectados por la palabra de Dios. Pero cuando estamos viviendo de manera diferente a lo que Dios dice en su palabra, entonces es una señal de que nuestro corazón está vacío de Dios. Con los oídos oímos pesadamente. No llega la palabra al corazón, llega a los oídos, pero no llega al corazón, y eso es algo grave. Que eso no suceda, sino que esta congregación siga caracterizándose por una estricta adherencia a la verdad de las sanas palabras que encontramos en la Biblia. Mis estimados, este mundo está lleno de personas que buscan la verdad. Si una iglesia ofrece la verdad como el único plato en su menú, sin duda que ofenderá a algunos, va a afectar a algunos. Pero otros vendrán a escuchar esa verdad y a entregarse a ella, sin duda alguna. La verdad puede ser difícil de recibir, pero al final de cuentas es lo que todo hombre necesita y es lo que todo mundo busca. La iglesia primitiva sabía eso y prosperó. Creció por predicar la verdad, por perseverar en la verdad. Y muchas iglesias hoy en día han olvidado eso.
Y aunque tal vez tengan una membresía muy grande, con muchos de sus miembros bien contentos y bien felices, pero desgraciadamente todos muertos. Es decir, todos separados de la verdad de Dios. Muertos por no perseverar en la verdad, por no tener la mansedumbre de obedecer al Señor. Así que sigamos perseverando en la verdad, sigamos sujetando nuestras vidas a su palabra y ofrezcamos eso mismo al mundo. La verdad que te ofrezco es la verdad que me afecta. La verdad que te ofrezco es la verdad que conozco y que ha transformado mi vida. Ahora, en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nos dice que entre ellos había unidad. Aunque eran personas de muy diversas ideas y costumbres, estaban haciendo grandes esfuerzos por ser uno, por ser unánimes. Esa es otra característica de toda iglesia en crecimiento. Cuando Dios está en control de las vidas de cada uno de los miembros de la iglesia, eso resulta en la unidad, en la integración entre ellos. Habrá amor, habrá aceptación, habrá empatía entre ellos. Esto no quiere decir que nos haremos tolerantes del pecado, pero siempre actuaremos exactamente como Jesús dijo que lo haríamos en esas circunstancias. Si el Señor nos ha amado tanto, que nos ha perdonado nuestras maldades, así debemos amar a aquel que habiendo caído, finalmente se levanta, se arrepiente y sigue en los caminos del Señor. La iglesia en Jerusalén, como toda iglesia en crecimiento, se caracteriza por mantener una relación cercana y amorosa. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4, el apóstol Pablo hace una exhortación precisamente para lograr eso. Y dice ahí, 1 Juan capítulo 3, versículo 14, es el versículo 14. 1 Juan 3, 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese, ¿en qué sabemos eso? ¿En qué sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo ve? Cuando los miembros de una iglesia comienzan a tener en poco los lazos que los unen, hay que tener cuidado con eso, porque eso va a resultar en una problemática muy grande, un problema en el corazón mismo de su existencia como congregación. Si eso persiste, estaremos bajo el peligro de ser quitados de la mano del Señor, de ser borrados de su santo libro. Hechos 2:42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Estos hermanos tenían en alto valor la conmemoración de la muerte del Señor. Este evento era de suma importancia para ellos. Este fue uno de los motivos por los cuales se congregaban domingo tras domingo. Querían festejar ese gran evento de la muerte del Señor por sus pecados y anunciar su esperanza de la segunda venida de Cristo. Hacían grandes esfuerzos en celebrar tales eventos, evitando toda actitud que los llevase a la rutina, evitando toda actitud que los llevase a la costumbre, al rito muerto. No, sino que se fortalecían en esto. Venían con alegría a celebrar la muerte del Señor. Se alegraban en ello, se gozaban y de todo corazón bendecían a Dios por su significado. Eso mismo, o ese mismo sentir debemos cultivarlo nosotros, no dejando que se convierta en un evento sin importancia, sin significado. En ese sentido, vemos cómo han cambiado las cosas a través de los años en muchas congregaciones. Esto que unió a los santos en la era apostólica, en donde celebraban y anunciaban la muerte del Señor, la resurrección, la segunda venida, finalmente pasó a convertirse en un evento ordinario. Tenemos el mal ejemplo de la iglesia en Corinto, ¿no? Vean cómo en tan pocos años eso comenzó a degenerarse. Ellos habían convertido ese honorable memorial de la cena del Señor
en no menos que un convivio para satisfacer la carne. Con el tiempo las iglesias dejaron de celebrarlo, al punto de prácticamente removerlo de sus asambleas. Ahora mismo hay iglesias reunidas que no van a tomar la cena del Señor. Y así va a pasar un mes, y así van a pasar 2 meses, y a los 3 meses algunos la toman, y otros cada año. La sacaron de las asambleas. La historia bíblica nos indica que los santos comían la cena del Señor en sus asambleas el primer día de la semana, como dice Hechos capítulo 20 en el versículo 7. Pero con el paso de los años, las iglesias decayeron en eso y ahora vemos congregaciones que la toman una vez al mes, o cada año, cada 3 meses. Unos ya no la toman, ya se olvidaron de ella. Por nuestra parte debemos perseverar en ella. Nos congregamos para recordar su muerte, hermanos. Usted viene aquí para festejar la muerte del Señor. Usted viene a una fiesta aquí. Usted no viene a ver a su madre o a su padre o a su tío, o a su hermano, a su cuñado. Usted no viene a ver a sus amigos. Usted viene a celebrar la muerte del Señor. Usted viene a una fiesta espiritual. Pero si no traemos esa mentalidad en la cabeza, entonces vamos a venir aquí ya arrastrándonos casi. Es una fiesta, hermano, una fiesta. A eso venimos aquí, a una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué tanta fiesta por eso? Porque éramos nada cuando nos encontró. Y ahora somos parte de su reino. Gracias, Señor, por invitarnos a su mesa. Gracias, yo no lo merecía. Yo no merecía estar sentado a la mesa del Señor. Yo era un miserable, perverso, pecador, condenado al infierno, pero por su misericordia, por su sangre, Él me hizo digno de estar en su mesa. Gracias por eso. Y cada domingo que voy a celebrar la cena, voy a eso, a celebrar, a festejar, a gozarme, a glorificar al Señor por ese grande honor que me ha dado. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en las oraciones. Mis hermanos, aquí vemos a los santos buscando el trono de Dios. Este es otro rasgo que caracterizó a los primeros cristianos. Ellos tenían una vida de oración activa, hermanos. Para ellos la oración era más que cerrar los ojos. Era más que eso. Decir algunas palabras religiosas. Por el contrario, la oración era su salvavidas. Era su vínculo con el Padre Celestial. Era el medio para encontrar oportuno socorro para ellos y para quienes los rodean. Era algo sumamente valioso, hermanos. Es lamentable que en muchas iglesias de hoy la oración se ha convertido con demasiada frecuencia en el hijastro feo. El hijastro feo, la oración. Qué fastidio para algunos. La gente simplemente no ora como debería. No le dan la prioridad como se la dan a otras cosas. ¿O será que han olvidado de los grandes beneficios de la oración? ¿Será que lo han olvidado? Por la oración podemos vencer tentaciones, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Pero ahí andamos con las tentaciones por todos lados. Es que me tentó el diablo. Dice, es que me agarró el diablo y me zarandeó. Bueno, ¿y la oración para qué? Dijo Cristo, orad. ¿Para qué? Para que no entréis. Ahí está. Pero viene la tentación y nos hacemos locos, como que no queremos, pero sí queremos. Y eso ahí está el problema. Pero si oramos cuando la tentación se presente, se va a esfumar, hermanos, se los garantizo. Se esfuma la tentación, se va cuando usted clama a Dios en medio de la tentación. Entonces, es una ayuda oportuna y necesaria. Por experiencia propia les puedo decir que cuando he estado en situaciones sumamente oscuras, el Señor me ha rescatado cuando he clamado a Él. Y cuando no lo he hecho, aunque la situación sea medianamente oscura, he tropezado.
he descubierto por experiencia tanto el ignorar la oración como el practicarla. Y hay grandes bendiciones cuando la practicamos. La evito y tropiezo. Cuando evito la oración, ¿qué pasa? Tropiezo. ¿Sí? Y eso es terrible. Una experiencia lamentable. Vean lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos. Vean lo que hace la oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que hace la oración. Esa es la razón, y de hecho es la razón suficiente para perseverar en ella. Muy bien. Una iglesia en crecimiento se caracteriza por las prácticas correctas, por las prácticas adecuadas. Ahora en los versículos 44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia en crecimiento se distingue por ser un pueblo práctico. Una iglesia en crecimiento se distingue por ser un pueblo práctico. En el versículo 44 se nos ilustra, se nos muestra a la iglesia local ahí, a los santos ahí, como un cuerpo, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Ven? Es un cuerpo. Estos primeros cristianos eran un verdadero cuerpo en todos los sentidos de la palabra. Por ejemplo, había entre ellos una preocupación mutua y entonces actuaban como en el cuerpo. No era una preocupación pasiva, sino activa, que los impulsaba a actuar a cualquier cosa, ante cualquier cosa que afectara a uno de ellos. Sin haber leído primero a los Corintios capítulo 12, versículo 12, porque todavía no se escribía. Cuando estos hermanos estaban aquí, la carta a los Corintios pues todavía no se escribía. Pero sin haber leído ese pasaje de 1 Corintios 12, 12, ellos entendían perfectamente su verdad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como vemos, es evidente que los miembros de ese cuerpo son responsables de atender las necesidades que ese cuerpo tiene, ¿no? Los miembros del cuerpo son los responsables de atender las necesidades que el cuerpo tiene. Si usted ve que hay algo que nos está dañando como congregación, no debe quedarse nomás mirando. No debe ser indiferente. Más bien, debe tomar las acciones pertinentes y necesarias para que el cuerpo no sea dañado. Pero a veces pasan cosas en la congregación que van a dañar la congregación, que van a afectar a la iglesia, y no nos quedamos mirando. O salimos allá afuera a comentarlo allá entre algunos pocos ahí. Decimos, no, ¿cómo viene, hermano? No, qué cosa. Pero para hasta ahí. Y eso no debe ser. Así no funciona el cuerpo. Así no es la cosa. ¿Qué clase de miembro es aquel que se queda sin hacer nada ante cualquier amenaza que el cuerpo vaya a sufrir? ¿Qué clase de miembro es? Vean a sus miembros. Reaccionan, vean, luego reaccionan todos. Una serpiente y reaccionan todos los miembros. Todos los miembros. Pero ¿qué
¿Qué clase de miembro es aquel que no reacciona? Pues uno que está enfermo, uno que ya no sirve, ¿verdad? El paralítico no puede correr. Aunque los brazos le van a ayudar. Si no puede correr las piernas le van a ayudar y se va a arrastrar. Como pueda se va a arrastrar para que las piernas no sean mordidas. Y eso es lo que hacían estos hermanos acá. Es lo que están haciendo aquí. Dice el verso 45, fíjese. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, ellos hacían sacrificios. Era un grupo sacrificado o dispuesto a sacrificarse. Ellos hicieron grandes sacrificios por el bien de la iglesia. ¿Qué es lo que hacían? Fíjese, vendían sus propiedades y sus bienes, hermanos. Qué tremendo es esto. ¿No se han fijado que este es como que el texto desconocido, ignorado, que nadie se fija a ver si lo estamos practicando o no? ¿No se han fijado? A través de los años, como que este texto se queda ahí, como que... Algunos hermanos cuando están necesitados sí lo ven, pero cuando no están necesitados ni se acuerdan de él. ¿Dónde ha visto usted esa clase de sacrificio? Bueno, estos hermanos no estaban haciendo otra cosa sino seguir el ejemplo de Cristo. Esto que dice el verso 45 es el ejemplo de Cristo, es el resultado del ejemplo del Señor. Dice en 2 Corintios, capítulo 8 en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué cosa? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ven? Es exactamente lo que estaban haciendo acá. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es el ejemplo de Cristo. Una iglesia en crecimiento es una en donde los miembros están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la congregación. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios por el bien de esta iglesia, entonces esta iglesia jamás va a crecer. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjese. Es decir, que además de ser un grupo dispuesto al sacrificio, también era un grupo espiritual, hermanos. Estas personas no solo vestían con vestiduras espirituales el domingo, eran cristianos los 7 días de la semana. Ahí dice, ¿no? Y perseverando unánimes, ¿cada cuándo? Cada día. Ellos cada día estaban dedicados al Señor. Cada día se dedicaban a adorar y servir a Dios porque eso era lo más importante para ellos. Y en eso sin duda alguna encontraban una grande satisfacción. Una congregación viva y en crecimiento se caracteriza por personas espirituales. No son simplemente santos del domingo o santos en la reunión del domingo, sino que lo son y actúan como salvos de lunes a sábado. Cuando las prioridades de las personas están en orden y sus corazones están bien con el Señor, entonces no hay que rogarles ni presionarles para que vayan a las reuniones de la iglesia. No hay que hacer eso. Si su corazón está bien delante de Dios, no tendría yo por qué amonestarle, exhortarle y decirle, hermano, llegue temprano. Hermano, no deje de congregarse. Hermano, no falte, cuando el corazón está bien. Pero cuando el corazón no está bien, entonces los espirituales tienen que andar tras de usted. No falte, no llegue tarde, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque su corazón no anda bien.
Cuando el corazón está bueno, está bien con Dios, no hay que animarlos a hacer su trabajo en la iglesia correctamente y con alegría. No hay que recordarles que vivan para Jesús durante la semana. Cuando las personas en una iglesia son espirituales, hay una gravitación automática hacia la casa de Dios y la obra del Señor. Como que de manera automática nos mueve a eso, porque somos espirituales. Cuando falta esa gravedad, ese impulso que nos mueve a hacer la obra de Dios, cuando falta ese impulso, eso indica que hay problemas en el corazón que deben corregirse. Ellos disfrutaban estar juntos. Y ese es un rango saludable y es algo que indica el crecimiento. Disfrutar estar juntos. El creyente a menudo llegará a ver a los hermanos de la iglesia incluso como más cercanos que su propia familia. Y a lo mejor muchos se van a sorprender. ¿A poco así son ahí? Sí, Señor. Cuando mi madre no perseveraba, porque ella se bautizó y dejó de perseverar muchos años. Yo estaba en San Luis Potosí y luego venía a Ciudad Juárez. Estaba una semana en Juárez. Pregúnteme si iba a ver a mi mamá. No tenía yo tiempo. Y una vez me reclamó. Vino a la iglesia nada más a reclamarme. Y viene y me dice, bueno, pues tú vienes aquí, no me visitas, no vas a ver a tu madre. Le digo, mamá, discúlpeme, pero no tengo tiempo. Estoy ocupado en la obra de Dios, estoy ocupado con los hermanos. Pero ya te vi en unas fotos comiendo en una casa. Ah, sí, pues porque estoy con los hermanos. Cuando usted se arrepienta de sus pecados y persevere, déjeme decirle que la próxima vez que venga, la primera que voy a ver va a ser a usted, ahí a su casa. Porque usted es parte de los fieles. Se enojó ese día, pero después regresó. Y sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque primero son los santos. Primero son los santos. Primero es el Señor, primero es la obra de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Dice el versículo 47, alabando a Dios. Este era un grupo que alababa. Note que no encontramos, ya lo notaron, no encontramos a estas personas quejándose, con dolor de estómago, lloriqueando, peleando. ¿Usted ve algo de eso ahí? Ellos están ocupados en la práctica de alabar a Dios. Una iglesia saludable y en crecimiento está marcada por la alabanza, hermanos. La alabanza distingue a una iglesia en crecimiento. Sé que en estos días hay quienes sienten que nos hemos vuelto demasiado modernos, sofisticados para estar alabando al Señor. Sin embargo, a Dios todavía le gusta. Y eso está todavía en el Santo Libro. Ahí está. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dios sigue deleitándose de la alabanza. Por lo tanto, todavía está en orden y a Dios todavía le gusta la alabanza. Una iglesia que alaba es una iglesia viva. Una iglesia que alaba es una iglesia feliz. Una iglesia que alaba es una iglesia victoriosa. Es una iglesia bendecida y es una iglesia emocionante. La iglesia de Cristo en este lugar necesita ser conocida por sus vecinos precisamente por eso. Necesita ser conocida como un lugar donde la gente puede venir y alabar al Señor Jesucristo de todo corazón. Hay tantas razones para alabar al Señor. Hay tantas razones para alabarle. En Lucas capítulo 10, en el versículo 20, ahí están resumidas algunas. Dice ahí la Biblia, Lucas
capítulo 10 en el versículo 20. Dice la Escritura: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de qué cosa, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está, esa es razón suficiente para regocijarse y para alabar al Señor. Alábele entonces. ¿Qué otra característica tiene una iglesia en crecimiento? Bueno, dice en Hechos 2:43. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 43. La siguiente característica de una iglesia en crecimiento. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia en crecimiento se distingue por tener la clase correcta de testimonio. Una iglesia en crecimiento se distingue por tener la clase correcta de testimonio. Fíjese, dice el versículo 43 que esto era notorio a toda la comunidad. Y sobrevino temor a toda persona. Las personas fuera de esa congregación se dieron cuenta de este grupo de santos. No pasaron desapercibidos. ¿Por qué cosa? Porque la gente los conocía. Esta iglesia era pura y su amor por el Señor era ardiente. Estaba trabajando en medio de ellos y la comunidad no podía negar que Jesús estaba ahí y estaba con poder entre ellos, hermanos. Hoy en día el 99.9% de todo lo que hacemos puede explicarse como esfuerzo humano y habilidad humana, hermano, nada más. ¿Qué hacemos para que la iglesia avance? ¿Qué hacemos para que la iglesia crezca? No, pues tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo esto otro, pero ¿qué es eso? Es esfuerzo humano, habilidad humana, eso es todo. Lo que necesitamos es que como pueblo de Dios comencemos a buscar al Señor para hacer algunas cosas que sean del tamaño de Dios. Pero mientras sigamos haciendo con nuestra propia habilidad, con nuestra propia capacidad, las cosas que haremos serán o tendrán la misma característica que nosotros tenemos: debilidad. Necesitamos volvernos muy dependientes del Señor otra vez. Cuando la comunidad vea a Dios haciendo en nosotros lo que solo Dios puede hacer, entonces se darán cuenta de que la iglesia de Cristo en este lugar es real y existe. Pero mientras no, lo único que va a ver la gente es otro templo. Ah, está un templo ahí, está otro templo allá y otro templo allá. Ah, es todo. Se reúnen algunas personas ahí los domingos, esto es todo. No, hermano. Necesitamos que la gente vea que Dios está haciendo aquí lo que solo Dios puede hacer. Eso es lo que hace falta. Necesitamos depender del Señor. Dice, sobrevino, ¿qué cosa? Temor. ¿Verdad? Ellos tuvieron temor. El temor estaba en estas personas que vivían alrededor de los santos. Tenían temor de atacar a la iglesia porque el poder de Dios estaba ahí. Oiga, si usted está viendo el poder de Dios ahí, ¿quién se atreve a meterse con ellos? Se asombraron de lo que vieron que estaba sucediendo ahí. Una vez más, la razón de eso fue que la iglesia primitiva era un grupo de personas santas. Y entiéndame esto, hay que tener esto bien metido en la cabeza y en el corazón. Personas santas.
¿Por qué? Porque solamente Dios puede estar en lugares santos. Si el lugar no es santo, si las personas no son santas, Dios no va a estar ahí. ¿Qué le dijo a Moisés? Quita tus sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas santo es, y ahí estaba Dios. Y cuando levantaron aquel tabernáculo, ¿dónde estaba Dios? En el lugar santísimo. Entonces, donde esté Dios, ahí tiene que haber santidad. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto aquí? Estaba pasando esto porque había gente santa. Y como había gente santa, ahí estaba Dios. Y estaba Dios manifestándose entre ellos. Y eso es lo que hace falta. La gente se va a asombrar. Ellos fueron entregados al Señor y estaban operando bajo el poder y la fuerza de Dios, hermanos. Y eso es lo que hace falta. Eso hizo la diferencia, hermanos. Y eso es lo que hará la diferencia entre nosotros. Pero necesitamos tener esa fe como un grano de mostaza. Necesitamos tener santidad. Necesitamos estar comprometidos. Necesitamos gozarnos en el Señor. Para que entonces la gente pueda ver a Dios haciendo lo que solamente Dios puede hacer. Creo que sería seguro decir que la iglesia moderna no inspira mucho temor en los corazones de mucha gente. ¿Qué creen ustedes que inspiramos a la gente que nos rodea? Hemos perdido ese elemento conocido como el poder de Dios. Sobrevino temor. Hemos perdido ese elemento del poder de Dios. Hemos perdido eso. Ya no somos conocidos como la gente donde el poder de Dios se mueve con demasiada frecuencia. La iglesia es el centro ¿de qué? ¿Por qué se conoce a la iglesia? Bueno, a veces son conocidas por las controversias, por los escrúpulos, por los conflictos personales. Si la gente viniera y nos conociera, si la gente viniera y viera cómo los hermanos no se aman, no se quieren, los pleitos, las rencillas, los conflictos, eso nada más refleja que somos carnales, eso es todo, pero no espirituales. Y si somos carnales, olvídese que Dios vaya a estar ahí. Estas cosas no deberían ser, hermanos. La iglesia ha llegado a un lugar en el que tenemos que esforzarnos por andar rectamente delante de Dios. Pero lamentablemente tememos pararnos en los estándares establecidos por la Escritura. Hemos llegado a tolerar la negligencia, la inmoralidad, la mezquindad. Y mientras estemos tolerando eso, el suelo nunca va a ser santo. Entonces necesitamos reaccionar. ¿Para qué? Para que Dios esté aquí haciendo lo que solo Él puede hacer. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que tenemos ahí una comunidad afectada, hermanos. Una comunidad afectada. Nótese que las almas fueron salvadas por el Señor. Esta iglesia creció porque era lo que Dios quería que fuera. Y Él a cambio los bendijo grandemente. Cuando una iglesia es lo que Dios quiere que sea, Él va a responder con bendición. ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser una iglesia bendecida? Necesitan ser la iglesia que Dios quiere que sea. No hay otra manera, hermanos. Cuando la iglesia llegue al lugar donde es pura y limpia a los ojos del Señor, dedicada a la misión de Dios, trabajando junta para la gloria de Dios, entonces y solo entonces la iglesia verá a Dios
extender su influencia entre ellos y en su comunidad, más allá de nuestras paredes. Ese será el efecto, hermanos. Todos queremos ver personas salvas, todos queremos eso, ¿no? Queremos ver gente que se arrepienta, gente que se bautice, queremos ver a la iglesia crecer. Bueno, eso va a suceder cuando la iglesia vaya en la misma dirección que el plan de Dios, y ese plan es eterno. La iglesia en Jerusalén lo hizo. La iglesia se cuadró a ese plan. Llegó a ser lo que Dios quería que fuera. Y entonces, ¿qué hizo Dios entre ellos? Los bendijo con paz. Dice el verso 47. Teniendo favor con todo el pueblo. Los bendijo con su poder. Los bendijo con su presencia. Los bendijo con su crecimiento, con su edificación. Una iglesia bendecida. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido, hermanos, que una iglesia en crecimiento se distingue por la clase de obras correctas. Hemos aprendido también que una iglesia en crecimiento se distingue por ser un pueblo práctico. Una iglesia en crecimiento se distingue por tener la clase correcta de testimonio. Si Jesús, el gran médico, entrara a este edificio esta mañana y pusiera su dedo en el pulso espiritual de esta iglesia, ¿qué diría? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Qué pasaría si Él hiciera lo mismo con cada individuo? Que viniera y me pusiera el pulso, pero no el espiritual. ¿Qué diría de mí? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Qué haría Él? Bueno, el resultado final es que nuestra iglesia solo crecerá en relación con la capacidad de Dios para bendecir y trabajar entre nosotros. Confío en que el Señor nos haya señalado las áreas en las que necesitamos mejorar en nuestra propia vida. Si es así, le invito a traer esas necesidades a Jesús y dejar que Él se ocupe de ellas. A medida que nos fortalecemos y caminamos en plena comunión con el Padre, la iglesia se fortalece. Cualquiera que sean sus necesidades hoy, por favor, tráigalas a Jesús para que Él trabaje en ellas. Si usted no está viviendo al 100% como miembro de esta congregación con todo su potencial, es porque hay algo ahí que usted tiene que llevarlo a Dios. Llévelo a Dios, no lo siga cargando. ¿Para qué lo trae cargando? Busque al Señor para que Él trabaje en eso, que Él se ocupe de eso, que Él lo haga y verá que usted va a ser bendecido. Y entonces cuando eso suceda, usted pueda servir con todo su potencial. Si Él le ha dado la respuesta en su palabra, si usted ya identificó, bueno, aquí yo estoy fallando en esto. El reto ahora es ser manso y humilde. Porque la mansedumbre distingue a una persona que va a hacer lo que Dios dice. Ser manso no es hablar despacito. Ser manso es sujetarse a lo que Dios dice. Por más doloroso que sea, por más difícil que parezca, el manso y humilde se rinde ante la voluntad de Dios.
Y entonces cuando usted, teniendo esa actitud con mansedumbre y humildad, haga lo que Él le diga. Haga lo que Él indique. Ahí está la respuesta. Toca a usted hacer lo que Él dice. Y de esta manera, si perseveramos, Él estará en medio de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él